en la figura 1A, o sea, esta figura que tenemos acá, calcular A, la resistencia equivalente, B, la intensidad de corriente total del circuito, C, la fuerza electromotriz de la batería y D, el voltaje de los extremos BC. Para calcular la parte A, entonces debemos de notar que R1, R2 y R3 están en paralelo. Tenemos que calcular R1, 2, 3 y lo vamos a calcular de la siguiente forma. 1 sobre R1, 2, 3 va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Por qué de esta forma? Porque las resistencias están en paralelo. Entonces vamos a colocar los valores. R1 vale 5 ohmios, R2 vale 7 ohmios y R3 vale 7 ohmios. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 5, 7 y 7 es 35, ¿verdad? 5 y 7 no son números primos, no divisibles, entonces por tanto, acá el mínimo común múltiplo va a ser 35 ohmios. Ahora, 35 ohmios dividido entre 5 ohmios, eso da 7, ¿verdad? Por 1, eso da 7. Más 35 ohmios entre 7 ohmios, eso da 5, ¿verdad? Por 1, 5. Más 35 ohmios entre 7 ohmios da 5 por 1, 5, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual, 5 más 5 sería 10, más 7, 17 sobre 35 ohmios. Si invertimos esto, entonces podemos decir que R123 va a ser igual a 35 ohmios entre 17 y eso va a ser aproximadamente 2,08 ohmios. Entonces ahora el circuito nos va a quedar de esta forma. R123 va a quedar acá y tiene un valor de 2,08 ohmios. Ahora vamos a calcular R145 que la tenemos en paralelo también. Entonces va a ser igual a 1 sobre R4 más 1 sobre R5. R4 vale 27 ohmios y R5 vale 9 ohmios. El mínimo con un múltiplo entre 27 y 9 es 27, ¿verdad? 27 es divisible entre 9. Entonces 27 ohmios entre 27 ohmios, eso da 1 por 1, 1, ¿verdad? Más 27 ohmios dividido entre 9 ohmios, eso da 3 por 1, 3, ¿verdad? Entonces eso va a ser igual a 4 sobre 27. Si invertimos esto, podemos decir que R45 va a ser igual a 27 ohmios sobre 4. Entonces R45 va a ser aproximadamente 6,75 ohmios. Entonces el circuito nos va a quedar de la siguiente forma. R1, 2, 3, R4 5 y R6 van a estar en serie, ¿verdad? Entonces podemos calcular R equivalente, que va a ser igual a R123 más R45 más R6. Eso va a ser igual a 2,08 R123 más 6,75 ohmios más 3 ohmios. Entonces la resistencia externa o equivalente es igual a 11,83 ohmios. Para la parte B vamos a utilizar acá esta figura. Podemos ver que aquí vamos a calcular la intensidad de corriente total del circuito y 4 la tenemos que vale 4 amperes y R4 vale 27 ohmios. De la ley de Ohm nos dice que R igual al voltaje sobre la intensidad de corriente, entonces R4 va a ser igual al voltaje 4 sobre la intensidad de corriente 4. Si despejamos de acá el voltaje 4, eso va a ser a R4 por I4. R4 vale 27 ohmios y la intensidad de corriente 4 vale 4 amperes. 27 por 4, eso da 108 voltios. Ahora, el voltaje 4 va a ser el mismo voltaje 5. ¿Por qué? Porque las resistencias están en paralelo. Entonces, el voltaje 4 va a ser igual al voltaje 5. De aquí podemos calcular la intensidad de corriente 5, esta que tenemos acá. Entonces, la intensidad de corriente 5 va a ser igual a V5 sobre R5. Pero habíamos dicho que V4 va a ser igual a V5, o sea que V5 va a valer 108 voltios dividido entre R5 vale 9 ohmios. Entonces la intensidad de corriente 5 va a ser igual a 12 amperes. De aquí, entonces podemos decir que la intensidad de corriente total va a ser igual a I4 más I5. Entonces I4 vale 4 amperes que nos dan acá y I5 que lo acabamos de encontrar vale 12 amperes. Entonces la intensidad total del circuito va a ser igual a 16 amperes. Para la parte C vamos a utilizar este circuito, ¿verdad? Entonces podemos ver
que la fuerza electromotriz va a ser igual a la intensidad corriente total del circuito más la resistencia externa más la resistencia interna, ¿verdad? Entonces la intensidad de corriente del circuito es 16 amperes. Vamos a multiplicarlo por la suma de la resistencia externa, que es 11,83, más la resistencia interna de la batería, que es 0,5 ohmios. Entonces 11,83 ohmios más 0,5 ohmios, eso da 12,33 ohmios. A eso lo vamos a multiplicar por 16 amperes. Entonces 16 por 12,33 da 197,28 voltios. Ese es el voltaje o la fuerza, esa es la fuerza electromotriz de la batería, ¿verdad? Y por último, el voltaje en los extremos de BC, este voltaje de acá a acá, el de BC ya lo calculamos y ese voltaje va a ser igual al voltaje 4 y va a ser igual al voltaje 5, y eso va a ser igual a 108 voltios.